Bueno, vamos a continuar nuestra serie en Efesios y hoy nos toca capítulo 4 y solamente vamos a ver los primeros 6 versículos, ¿vale? Iba a hacer hasta el versículo 16, pero al final dije esto se alarga mucho y prefiero hacerlo bien, poquito a poco, y así podemos verlo con un poco más de pausa, con un poco más de tranquilidad y no saltarnos nada importante. Jesús leía antes en el Evangelio de Juan, capítulo 17, la oración de Jesús, y hay 2 versículos que vienen a cuento con lo que vamos a estudiar en esta mañana. Juan, capítulo 17, versículo 11, dice así: «Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros». Y versículo 22, «La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno». Es una cosa bastante importante en la palabra del Señor, la unidad, el tema de la unidad. Y yo tengo que hacerme varias preguntas obligadas cuando tenemos este tema por delante. La primera pregunta es, ¿cuántas iglesias hay? Y uno puede ponerse a pensar y decir, pues, muchas. O se puede poner a pensar en términos bíblicos y decir solamente una. Y esa es la cuestión, que la iglesia del Señor es una. No son muchas, no son grupos de aquí y de allá, no es una cuestión de rivalidades, no es una cuestión de diferentes doctrinas, es una cuestión mucho más básica y elemental. La iglesia es una. Pero seguro que todos vosotros tenéis algún amigo católico con el que habéis intentado hablar del Señor y os ha dicho lo ridículos que somos los evangélicos, porque fíjate, nosotros somos la iglesia, vosotros tenéis muchas iglesias pequeñas, ¿cuántas denominaciones hay? Hay mucho grupo, otro grupo, otro grupo, otro grupo, y ¿eso qué es? Eso es una vergüenza, eso no es la unidad. ¿Dónde está la unidad? Lo que tenéis que hacer es volver a la única iglesia verdadera, que es la iglesia católica. ¿No habéis oído eso nunca? ¿Ese argumento? Seguro que sí, muchas veces. Luego tenemos el movimiento que tiene que ver con esto, que es el movimiento ecuménico, que dice, bueno, aquí no importa lo que diga la Biblia, todo vale, vamos a unirnos, porque lo importante es la unidad. Y cuando vemos en la Biblia la unidad de la Iglesia, la unidad del Espíritu, vamos a ver que la unidad tiene unas condiciones, ¿vale? No es una unidad por la unidad, no es el objetivo la unidad, sino que la unidad es algo que ocurre porque Dios la da. Dios, cuando establece su Iglesia, establece la unidad a través de su Espíritu Santo. Pero no tenemos que buscar nosotros la unidad por la unidad. Pero sí que es triste, aunque tenemos por un lado eso, pues el movimiento ecuménico es fácilmente criticable apenas abres la palabra de Dios. Pero podemos irnos al extremo contrario, es decir, nos vamos a dividir por cada cosa que tengamos diferente, por cada pequeño punto en el que no vemos lo mismo en la palabra de Dios. Entonces, pues estos de aquí hacen cosas muy raras, estos de aquí creen, cantan muy alto, estos de aquí levantan las manos orando, uy, qué miedo, estos de aquí es que no son muy aburridos, estos de aquí, etcétera, etcétera. Y 1000 tonterías por las que somos capaces de dividirnos unos a otros. Incluso llegamos a decir, pues no, esto no, como si no fueran mis hermanos. Cuando el Señor habla de unidad, no está hablando de esto. Estas pequeñas cosas son accesorias, son secundarias. Y la unidad está basada en cosas mucho, mucho, mucho más grandes y mucho más importantes. Vamos a recordar que Pablo, en la carta a los Efesios, nos ha hablado de que los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y la unidad va a ser una de estas bendiciones que recibimos de parte de Dios. Pablo ya ha hablado de la Iglesia como un cuerpo cuya cabeza es Cristo, ¿vale? No muchos cuerpos,
no muchas cabezas, un cuerpo y una cabeza. Y también ha hablado de la iglesia como un edificio que se va construyendo teniendo en claro cuál es la piedra angular, que es Cristo, cuál es el fundamento, la doctrina apostólica y cómo se va construyendo a partir de esa base. Entonces, esto también va a ser base para lo que vamos a ver en cuanto a la unidad del Espíritu, la unidad de la Iglesia. Vamos a hacer una lectura del pasaje de hoy, Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta aquí el pasaje de hoy. Entonces, fijémonos primero en el primer versículo, ¿vale? Y luego lo vamos a dividir en dos secciones. Pero fijámonos en el primer versículo y vemos que Pablo vuelve a recordar que él está preso en el Señor. Y si recordáis lo que vimos en el capítulo 3, versículo 1, él está prisionero de Cristo, es el prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. O sea, Pablo estaba encarcelado por ellos. Y les recuerda, yo estoy preso por vosotros. Estoy preso por vosotros y os tengo que decir algo. Y os lo digo con ruego, ¿vale? Porque evidentemente este tema de la división, de la confrontación de unos creyentes con otros creyentes, ha ocurrido desde el principio de la Iglesia. Entonces Pablo tiene que ponerse serio aquí en un momento dado y decir, hermanos, que yo estoy aquí preso por vosotros. Os ruego, por favor, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este tema va a ser algo que nos va a exhortar y nos va a mover porque necesitamos recordar que la vida de un creyente no es estática. Ya lo vimos anteriormente. Pero la vida de un creyente es un caminar continuo. Por eso dice que andéis, ¿vale? El creyente siempre anda, en una dirección o en otra dirección, pero siempre andamos. Y la idea es que andemos en los caminos del Señor. Es decir, como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Un día el Señor nos llamó. ¿Lo recordáis, verdad? ¿Recordáis cuando el Señor os llamó? ¿Y recordáis para qué os llamó? Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor nos llamó para andar en sus caminos, para obedecerle, para seguirle. Y por tanto, tenemos que cuidar también de la unidad. En el versículo 3 nos habla de solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Vale? Esta es la misión. Esto sería el centro de lo que quiere decir Pablo en este pasaje. Tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Muy bien. Perfecto. Pues para eso necesitamos ciertas cosas. Necesitamos ciertas virtudes. Necesitamos ciertas cualidades. Y quiero que hoy os quedéis con dos números. Número 3 y número 7. ¿De acuerdo? Número 3 y número 7. ¿Por qué? Porque 3 son las virtudes que necesitamos para poder guardar la unidad. Y 7 son los fundamentos en los que se fundamenta esta unidad. ¿Vale? Si hacemos un poco de numerología, el 3 es un número que habla
de la Trinidad, que habla de Dios, y estas cualidades de las que vamos a hablar, estas virtudes, las da Dios. Todo lo que vamos a ver en esta mañana, todo lo va a dar Dios. 7 es el número de lo divino, de lo perfecto, y son los fundamentos que tiene la unidad. Y además, si juntas 3 más 7, ¿cuántos son? 10. Es difícil, ¿eh? Algunos, pero hay que contar. Sí, son 10. No me he equivocado. 3 más 7 son 10. Y 10, ¿qué es? El número de lo completo. ¿Vale? Lo que está completo en el Señor. Es un poco de broma, pero sí que tiene algo que ver. Vamos a ver, entonces, en los versículos 2 y 3, estas virtudes, estas cualidades que tiene que tener la persona que quiere guardar la unidad. Pensemos cada uno de nosotros. ¿Queremos guardar la unidad? ¿Queremos obedecer a Dios también en esto? Porque debemos, ¿vale? Pero tenemos que recordar primero una cosa que está en el versículo 3. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fijaos en el verbo que utiliza. Guardar, ¿vale? Guardar, no dice crear, no dice formar, no dice inventar, dice guardar, porque la unidad ya la dio Dios. Y nosotros tenemos que guardarla, cuidarla, no romperla, ¿vale? Nuestro trabajo como creyentes es ser mayordomos de lo que el Señor nos da. Estamos llamados a eso, a cuidar lo que el Señor nos ha dado. Y el Señor nos dio una unidad en el Espíritu. Vamos a ver entonces cuál es la primera cualidad. Versículo 2 dice, con toda humildad. La humildad es lo contrario al orgullo y al egoísmo. Una persona que quiere guardar la unidad del Espíritu en la Iglesia tiene que ser una persona humilde. Una persona humilde no en el sentido de pobre, sino en el sentido de que no es alguien egoísta ni orgulloso, sino que se pone al servicio de los demás. Y pensad un momento si esto puede o no ser importante. ¿Creéis que para unir a la gente, para mantener a la gente unida, es bueno ser egoísta? ¿Es bueno ser orgulloso y querer ser el primero y destacar sobre los demás? Si yo digo lo mío y yo y los míos somos los mejores, ¿acaso no crearé yo división? ¿No crearé yo un conflicto? Por eso es necesario que el creyente sea humilde. Esto es una característica que el Señor pide a los creyentes, pero no es una cosa que Él pide de balde, no es una cosa que Él no haya experimentado el primero. Si por algo destaca Jesús mismo, es por su humildad. Recordamos el pasaje tan famoso de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Lo podemos buscar y leer rápidamente. Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice así Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué mayor ejemplo de humildad que el de Jesús? Jesús mismo, Dios, en su trono, se humilló, descendió, se hizo hombre, y aún hecho hombre, se humilló más todavía, haciéndose un siervo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz.
Y ya hemos hablado en esta mañana bastante de lo que es esa muerte en la cruz, de lo que implicó para el Señor. Pero una de las cosas que implicó fue humillación. Porque Él puso por delante la voluntad de su Padre. Porque puso por delante el amor que tenía por nosotros. Entonces, nosotros también tenemos que conducirnos, que caminar con esa humildad. Y si queremos guardar la unidad de la Iglesia, tenemos que ser humildes y pensar que el otro es más grande que yo. Y que yo estoy aquí para servirle a esa persona. Y no para ponerme por encima y para imponerme y para que vean lo grande y lo maravilloso y lo guapo que soy. Ese no es el objetivo de un creyente. Humildad, número 1. Número 2. Mansedumbre. Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Es una palabra de estas que no utilizamos mucho. Mansedumbre. Una persona mansa es alguien que no provoca. Es alguien que no se ofende. Es alguien principalmente que no mira por su propia autoridad, sino que está plenamente sometido a Dios. Y si vais viendo, la humildad está relacionada con la mansedumbre y la siguiente también va a estar relacionada con la mansedumbre y con la humildad. ¿Recordáis a alguien de quien se dice que era manso, más manso que todos los hombres en la tierra? ¿Quién? Moisés. Muy bien. Lo dice en Números 12:3. ¿Vale? Dice que Moisés era más manso que nadie. Y lo dice en un contexto en el que están hablando mal de él. ¿Vale? Están hablando mal de él María y Aarón. Están murmurando de Moisés. Pero Moisés era manso, porque no le importaba su propia autoridad. Lo que le importaba era Dios. Y es Dios el que sale a vindicar a Moisés en esta ocasión. ¿Por qué? Porque Moisés no estaba ahí para imponerse él. Estaba para hablar de Dios, para cuidar en nombre de Dios, para estar allí siempre por debajo. Por debajo. El que brilla es Dios. Nosotros no brillamos. Para que la iglesia esté unida, necesitamos que brille Dios y no nosotros. Tenemos que estar abajo, no rebotarnos cada vez que alguien nos desafía. Ah, pues tú estás pensando, lo que estás pensando estás equivocado, estás equivocado, David. ¿Cómo? ¿Que estoy equivocado? ¿Yo? No. Es lo que suelo hacer normalmente, como todo el mundo que me conoce lo sabe. Entonces es importante no reaccionar así, ¿de acuerdo? Pero es lo que nos saldría naturalmente. Uno intenta autodefenderse, pero nosotros hemos sido amansados, domesticados, en cierta forma, por el Señor. No somos fieras salvajes que saltamos. No debemos ser fieras salvajes que saltamos a la primera. Y la tercera cualidad es soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Todo junto. Soportarnos con paciencia los unos a los otros con amor. La paciencia. La paciencia entendida como lo que significa la palabra en griego, que significa soportar el peso, aguantar el peso, ¿vale? Paciencia es lo que tiene una columna que sostiene un edificio, ¿vale? Que sujeta todo el peso y aguanta ahí para que el edificio no se caiga. Eso es la paciencia. Tenemos que soportarnos los unos a los otros, con paciencia, con amor. Va todo unido. ¿Por qué? El que es paciente no es alguien que se resigna. Cuidado. Lo podemos confundir a veces. No es el que dice, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues se nos ha venido esto abajo, ay, que bueno, ya vendrán tiempos mejores. No se refiere a eso. Una persona que pacientemente aguanta, que aguanta con nobleza, que una vez más no se irrita cuando recibe el mal, sino que espera con benevolencia por su hermano. Esto es importante. ¿Cuánta paciencia tenemos con nuestro prójimo? Con el hermano que tenemos al lado, con la hermana que tenemos cerca. ¿Cuánta paciencia somos capaces de tener?
tenemos que tener más paciencia. Tenemos que ser capaces de aguantar algunas cosas que nos hagan mal. Tenemos que ser capaces de soportarlo. Tenemos que tener amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Es muy importante esto. Si vamos un momento a Colosenses, capítulo 3, (12 y 13). Fijaos, este pasaje es bastante parecido a lo que hemos leído. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este pasaje me venía al dedillo para rematar estas tres cualidades, porque precisamente esto es lo que necesitamos. Necesitamos ese carácter que Dios imprime en nosotros a través de su Espíritu Santo. Necesitamos ser transformados por el Señor y dejarnos transformar por el Señor. Necesitamos perdonarnos unos a otros. Necesitamos no ponernos por encima los unos de los otros. Necesitamos esa unidad y ese vínculo, esa unión en paz. Esa unión de la paz, del descanso, de la tranquilidad que solamente da Dios. Y para esto tenemos que estar solícitos. Es algo que tenemos que buscar. Lo buscamos, lo anhelamos, lo cuidamos con ganas. No lo descuidamos, porque si lo descuidamos esto se puede romper. Y lo podemos decir muchos de nosotros por experiencia. ¿Qué ocurre cuando se descuida la unidad? Tanto a nivel local, como a nivel denominacional, como a nivel continental, si queréis. Esto ocurre constantemente, ha ocurrido muchas veces en la historia. Y es importante que seamos diligentes. Cuidémonos unos a otros. Porque si no tenemos este carácter, es imposible que podamos luego ir a los 7 puntos en los que se basa la unidad. No podremos guardar, no podremos hacer nuestro cometido, que es guardar la unidad. No podremos. Si no somos transformados por el Señor, no podemos. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer, pedir al Señor. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor que cambie nuestro carácter, que cambie nuestra forma de actuar? Porque yo soy una persona egoísta. Yo soy una persona para nada mansa. Yo soy una persona que es muy impaciente y no tiene paciencia con los demás. Yo soy así. Y necesito que el Señor me cambie. Hay que pedírselo. No vale con decir solamente una vez, sí, claro, es verdad. Sí, David tiene razón. Pues sí, pero ya me olvido. Si me olvido no vale. Quiero que cuando salgamos de aquí tengáis esto como un propósito en vuestras vidas. Tiene que ser un propósito en vuestras vidas. Necesito cambiar. Necesito cambiar. No a mi manera, a la manera del Señor. Y seguir caminando con Él para poder hacer lo que Él quiere que yo haga, que es guardar su unidad. Versículos del 4 al 6. Pablo va a hablar de lo que tenemos en común los creyentes, lo que nos une, más allá de la cultura, más allá de las costumbres, más allá de los énfasis doctrinales de una u otra corriente. ¿Qué es lo que une a todos los cristianos? 7 cosas. Desde el versículo 4. Primero, un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos hemos dicho? Dos, que he oído, que me ha dicho uno.
Jesús, muy mal. Somos dos, porque unos son los de un lado, los buenos, y otros son los regulares. No, un cuerpo. La iglesia es una. Un solo cuerpo. Una organización se puede dividir. Le puedes hacer secciones. Una empresa la puedes partir en 2, en 3, en 4, en 5, no importa. Pero un cuerpo no lo puedes dividir. Si yo me arranco una mano, pues seré un cuerpo sin mano y la mano sola no podrá hacer nada. Si me arranco una pierna, lo mismo. El cuerpo tiene que estar unido y sin unión no vale. No funciona. Tenemos que recordar lo que hemos visto aquí en Efesios, capítulo 1, versículo 23. Dice la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, gentiles y judíos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Somos un solo cuerpo, indivisible. No vale cada parte del cuerpo por su cuenta. Recordadlo, la iglesia es una. Un cuerpo, va muy bien. Número 2, un espíritu. Un espíritu. No 2 espíritus, no 3 espíritus. El Espíritu Santo es uno solo. Uno. El Espíritu Santo es el que mantiene la unidad de la iglesia. Es la unidad del Espíritu. El Espíritu Santo es la vida del cuerpo. Es el que empuja a los creyentes a desarrollarse. Es el que empuja a los creyentes a madurar. Es el que nos llama la atención cuando algo va mal en nosotros, en nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que está ahí siempre. El que mora en nuestros corazones. El que está allí siempre consolándonos. El consolador. El que está siempre llamándonos la atención. Y solo es uno. El mismo Espíritu que apareció en Pentecostés es el mismo que apareció cuando se convirtió Cornelio y su familia. Es el mismo que aparece cuando nos convertimos todos y cada uno de nosotros. El Espíritu Santo. Y además no solamente viene y mora con nosotros, sino que nos da dones. El Espíritu Santo da dones a la iglesia. ¿Para nuestro propio beneficio? No. Para beneficio de la obra de Dios. Y sobre los dones es lo que hablaremos en la siguiente predicación de Efesios. Porque hablaremos de cómo el Espíritu Santo da dones conforme a la voluntad del Señor y cómo capacita a unos para una cosa, a otros para otra. ¿Para qué? Para servir al cuerpo, para servir a los creyentes y para servir a su Señor. Entonces tenemos que darnos cuenta que este Espíritu es el que está en la iglesia. No se sostiene la iglesia sin el Espíritu Santo. No hay posibilidad de que humanamente podamos sostener la iglesia si el Espíritu Santo no está en ella. El Espíritu Santo es fundamental. Sí somos un cuerpo, pero tenemos un Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que nos da unidad, sí, pero no uniformidad. Cuidado, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es que estemos unidos y otra cosa es que todos seamos iguales. No somos todos iguales. Cada uno es diferente. De hecho, los mismos dones que el Señor da a unos dones, a otros da otros dones diferentes, porque no tiene por qué ser uniforme. Es único.
no uniforme. Hay una multiforme muestra del carácter de Dios a través de su Espíritu. Tenemos las dos primeras, un cuerpo, un espíritu. Ya nos queda menos, 5. Nos quedan 5. 3. Una esperanza. Dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Una misma esperanza, una sola esperanza. ¿Cuál es la esperanza de la Iglesia del Señor? ¿Cuál es la esperanza de los creyentes? Porque es una misma para todos. ¿Acaso no anhelamos estar con nuestro Señor? ¿Acaso no queremos volver a ver a Cristo? ¿No deseamos verle cara a cara? Ese momento especial. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, para recordar esto mismo, que aquí Pedro recuerda muy bien. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Recordáis que hemos hablado de una herencia valiosísima que el Señor tiene para sus hijos? ¿Recordáis que somos herederos? ¿Recordáis que somos familia de Dios? Todo esto lo hemos visto en anteriores días en la carta a los Efesios. Pero tenemos una esperanza real, viva, que tiene que ver con nuestro renacimiento. Tiene que ver con ese nuevo nacimiento del creyente, que hemos sido vueltos a crear. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Estamos ahí con la esperanza de volver a estar con nuestro Señor, porque Él resucitó de entre los muertos. El Señor resucitó de entre los muertos. ¿Lo creéis? Pues nosotros resucitaremos también. Esa es nuestra esperanza también. Y tendremos una herencia incontaminada, inaccesible, incorruptible, que está guardada en el cielo para nosotros. Eso es un tesoro que tenemos ahí guardado y que nos está esperando, que está ya ahí y está a nuestro alcance. Tenemos esa esperanza. Hermanos, todos los cristianos tenemos esa esperanza. Todos los cristianos tenemos esa esperanza. Número 4. Un Señor. Un Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesús. Jesús, que es precisamente la cabeza del cuerpo. Es la única fuente de autoridad en el cuerpo. El cuerpo hace lo que dice la cabeza. La Iglesia hace lo que Cristo, su Señor, dice que haga. Es muy importante que recordemos esto. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La preeminencia, el primer lugar. El Señor tiene el primer lugar en todo. Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. ¿Quién manda en la Iglesia? José Manuel. Por supuesto, no. David, tampoco. No mandamos en la Iglesia. El que manda es el Señor. Y nosotros estamos sometidos al Señor. Haciendo una labor de mayordomía, sí,
Pero el dueño, el jefe, el que manda, el que nos da sus instrucciones, es Jesús. Y no hay otro Señor. En la iglesia no hay otro Señor. ¿Quieres tener unidad en la iglesia? Hay un Señor. Hay un cuerpo, hay un espíritu, hay una esperanza, hay un Señor. Y además del Señor podemos decir más cosas. La iglesia, ¿de quién es? Del Señor. Hechos 20:28. Cuando Pablo está despidiéndose de los ancianos de Éfeso, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia, ¿de quién? Del Señor. ¿Y por qué es del Señor? La cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es del Señor porque el Señor la compró con su propia sangre. Pertenecemos a Cristo y a nadie más. Nadie más nos ha comprado con su sangre. Nadie más ha dado su vida por nosotros. Solamente el Señor Jesucristo. Él es el Señor. Y si alguien por ahí dice que hay otro Señor, que no sea Jesús, y me da igual que el otro Señor se llame Francisco, o Buda, o Pepito de los Palotes, me da igual. Entonces no tiene nada que ver con la unidad del Señor. No tiene nada que ver con la iglesia. Solamente hay una iglesia y la iglesia solo tiene un Señor. Uno. Número 5. Una fe. Una fe. Y esto podría resultarnos complicado al principio porque pensamos y decimos, a ver, fe. ¿Qué es la fe? La fe es confianza, la fe es creer, la fe es... Pero ¿en qué sentido? ¿A qué se está refiriendo aquí con la fe? Porque solo hay una. La fe está referida aquí como la doctrina, la enseñanza apostólica. ¿Vale? Y os voy a dar 3 versículos para que veáis en este contexto cómo se habla de la fe. Por ejemplo, Judas, en el versículo 3, solo tiene un capítulo. Judas, versículo 3. A ver si no se me escapa, que me voy a Apocalipsis. Judas, versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y si continuáis leyendo, veis porque han venido maestros, ¿vale? Han venido falsos maestros que traen falsas enseñanzas. La fe es la pureza de la enseñanza básica que hemos recibido con el Evangelio. Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Tiene que ver con la enseñanza que hemos recibido, la enseñanza apostólica. Y otro más, 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Las palabras de la fe. Hemos recibido una enseñanza apostólica acerca de Jesús. ¿Os suena algo como que Jesús se hizo hombre, vino, habitó entre nosotros? ¿Os suena? Se sacrificó por nosotros, murió por nuestros pecados en una cruz, fue sepultado, resucitó, está en el cielo, a la diestra del Padre. Esto es enseñanza básica. Y esto no se puede negar. Esto es uno de los 7 pilares de la unidad de la Iglesia.
nuestra fe. Una fe. No hay diferentes evangelios. Si alguien viene y predica un evangelio diferente, ¿qué pasa? Que sea anatema, sea maldito. Solo hay un evangelio y es el que nos cuenta aquí la Biblia, la palabra de Dios. En la palabra de Dios está el mensaje, está nuestra fe, está aquí, contenida en este libro. Aquí está, la fe está aquí. Toda la enseñanza que hemos recibido. Qué importante es no apartarnos de la enseñanza que enseña la palabra de Dios. Si nos apartamos de ella, no estamos siendo una iglesia. Si hay una iglesia que dice ser iglesia, pero predica un evangelio diferente, no es una iglesia. Si la salvación no viene por Jesucristo, sino que viene por nuestras propias buenas obras, eso no es una iglesia. La unidad de la iglesia está guardando la fe. Número 6. Un bautismo. Un bautismo. ¿A qué bautismo se refiere aquí? Podríamos decir que se refiere al bautismo que todos, cuando creemos y reconocemos al Señor, nos vamos a una piscina o a un río o a un mar o a donde sea, nos sumergimos y demás. ¿O estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo? Estamos hablando realmente de los dos, porque uno representa al otro. El bautismo físico que nosotros hacemos, donde nos sumergimos en el agua, donde salimos del agua y nos identificamos con Cristo, con su muerte y su resurrección, esto tiene que ver y es símbolo del bautismo del Espíritu Santo que reciben todos y cada uno de los creyentes cuando creen en el Señor. Todos y cada uno de los creyentes somos bautizados en el Espíritu en el momento en que creemos. No es una segunda experiencia, es lo que ocurre al principio. Somos bautizados en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 13. Dice así, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Repito, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo es una parte importante. Y es solamente uno. ¿Sabéis por qué es uno? Porque es del Espíritu, que también es uno. Entonces, solamente hay un bautismo, que es el momento en el que hemos entregado nuestra vida al Señor y el Señor cambia. Hace ese corte con la vida pasada y comienza una nueva vida. Una nueva vida inmersa en el Espíritu Santo. Y esto es importante para nosotros, porque si no, no podríamos tener dones espirituales. Los dones espirituales vienen por el bautismo del Espíritu Santo, precisamente. Entonces, ya tenemos muchas cosas. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Y qué nos queda? Nos queda lo primero, realmente. Podría haber Pablo empezado al revés, podría haber empezado por aquí. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Habéis visto aquí una palabra que se repite mucho? Todos. Entonces, ¿cómo nos presenta aquí al Padre? Nos lo presenta como Dios creador, centro y origen de todo. Pero aquí, el todo, cuidado, porque el todo es todos los creyentes, no todo. Dios no es el Padre de todos. Dios es el creador de todos, no es el Padre de todos. ¿Vale? Dios es Padre de los creyentes que hemos sido adoptados en Cristo Jesús. Pero para todos los creyentes es nuestro Dios, nuestro Padre. Él está sobre todos nosotros. ¿Sobre todos nosotros qué significa? Sobre, por encima. Nosotros estamos sometidos al Señor. El Señor está por encima de nosotros. El Señor gobierna el universo. El Señor es Dios es todopoderoso, es el único y soberano Dios. Es soberano. Y la soberanía de Dios es clave en la unidad. No es la soberanía del hombre. Es la soberanía de Dios, que está sobre todos. Además, nosotros somos sustentados por Dios. Somos sustentados por Él, somos empujados por Él, somos movidos por Él, somos dirigidos por Él. Él es por todos. Y además, Él habita en nosotros a través de su Espíritu Santo. Dios habita en nosotros a través de su Espíritu Santo. En todos. Ahí está el sobre todos, el por todos y en todos. Si vamos a Malaquías 2:10, es de aquí de donde Pablo lo está sacando, esta idea. Malaquías, capítulo 2, versículo 10. Está hablando Malaquías a sus correligionarios judíos y les dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y aquí llegamos a nuestra conclusión. Hemos visto el carácter que tiene que tener el creyente para poder mantener, para poder guardar la unidad del Espíritu. Hemos visto los 7 pilares en los que se sustenta la unidad. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer con todo esto? ¿Cómo vamos a guardar la unidad del Espíritu? Vamos a tener que poner en práctica los dones que el Señor nos ha dado. Y eso lo veremos en la siguiente predicación. Pero quiero que nos vayamos con algo en la cabeza. ¿Vale? No solamente lo que es, sino también, por tanto, lo que no es. Tenemos que ser conscientes de dónde luchar y dónde no. Tenemos que ser conscientes de qué es una iglesia y qué no es una iglesia. Y esto nos tiene que abrir los ojos. Nos tiene que abrir los ojos porque a veces somos ingenuos. A veces somos cabezotas y a veces ingenuos. Y muchas veces decimos, bueno, sí, también es una iglesia. Esto también forma parte de la iglesia. ¿Seguro? ¿Forma parte de la iglesia? Cuidado. ¿Es un solo cuerpo? ¿Es el Espíritu Santo, el único Espíritu que hay ahí? ¿Tiene la misma esperanza? ¿Tiene un solo Señor? ¿De verdad tiene un solo Señor? ¿Y es Jesús? ¿Tiene una fe? La del Evangelio, seguro. ¿Tiene un solo bautismo? ¿Tiene un solo Dios y Padre?
Esto es lo que tenemos que ser capaces de ver. Y si todas las respuestas son sí, y hay otras cosas secundarias que no nos gustan o no son de nuestro agrado, o pues nos caen mejor o peor con nuestra personalidad, no importa. Es nuestra iglesia. Es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Y nosotros tenemos que cuidarla. ¿Cómo? Si sabemos cuáles son los pilares, sabemos que no pueden faltar estos pilares. Sabemos que nadie puede negar estos pilares. Si aquí viene alguien a la iglesia y predica un evangelio diferente, ¿qué va a pasar? ¿Nos lo vamos a tragar? ¿Nos lo comemos? ¿O sabremos identificarlo y decirle, no, esto no se predica aquí porque esto es la iglesia del Señor? Y aquí se predica la palabra de Dios. Si viene aquí alguien y predica de una forma un poco diferente, pero sigue manteniendo todo lo que está aquí, de los 7 pilares, ¿le vamos a tratar mal? No. Es nuestro hermano. Es nuestro hermano. Si vamos a otro local, de otra congregación, de otros hermanos, y tienen los 7 pilares, ¿qué vamos a hacer? Es que no son como nosotros exactamente, es que no cantan a la vez. Entre oración y oración, o sea, entre canción y canción no hay una oración. Eso no puede ser. Y si no lo hacemos así, entonces no funciona. No. A lo mejor ellos oran después o antes. Eso no importa. Lo importante es lo que el Señor ha establecido aquí como los pilares, como lo básico, como lo importante. Esto es lo que tenemos que ver. Y tenemos que protegernos unos a otros. Tenemos que cuidarnos unos a otros. ¿Cómo? Con humildad. ¿Cómo? Con mansedumbre. ¿Cómo? Con paciencia amorosa, por decirlo de alguna forma. Tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Tenemos que protegernos unos a otros. Tenemos que defendernos unos a otros. Porque el mundo está ahí fuera esperando para hacernos daño. Satanás está ahí fuera esperando a quien devorar. Y nosotros tenemos que estar unidos. Unidos, no divididos. No preocupados por tonterías. Esto es lo primero y lo principal. El Señor nos llama a unidad. Y no podemos separarnos de nuestros hermanos por orgullo. Y no podemos juntarnos con quienes no son nuestros hermanos por ingenuidad o por ignorancia. Tenemos que ser diligentes. Diligentes. Recordad lo que dice el versículo 3 y con esto termino. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pues que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos dices, lo que nos hablas, por cómo nos despiertas, por cómo nos animas, por cómo nos empujas, nos exhortas. Señor, gracias porque tú estableces tu verdad y es la que tenemos que seguir. No ninguna otra, no la nuestra, no la de otro, sino la tuya. Tenemos que obedecerte, Señor, en todo lo que tú nos dices. Y queremos, Señor, ser guardianes de la unidad. Queremos, Señor, velar, Señor, por tus intereses, preocuparnos por tus asuntos y no por los nuestros, Señor. A veces somos tan egoístas, a veces somos tan orgullosos, a veces somos tan iracundos, Señor, que nos airamos y nos alejamos de ti por no hacer las cosas como tú quieres. Ayúdanos, Señor, a moldear nuestro carácter conforme al de Cristo. Que podamos, Señor, reflejar tus maravillas, que podamos reflejarte a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu atención, por no dejarnos solos, por estar con nosotros siempre, Señor, siempre. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestra misión, que nos ayudes a servirte como tú te mereces y a darte gloria en todo lo que hagamos. Y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.